Imagina por un segundo que un profesional de la salud tiene exactamente 5 minutos antes de entrar a un quirófano. Uf, la presión al máximo. Totalmente. Y resulta que necesita confirmar urgentemente si un fármaco de nueva generación interactúa mal con la anestesia que están a punto de usar. Claro, es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Exacto. Y si esta persona recurre a un buscador tradicional en Internet, el algoritmo le va a lanzar una mezcla aterradora. Si le van a salir artículos de enciclopedias abiertas, foros de opinión, Blogs que nadie sabe quién escribió. tal cual. Y con suerte, por ahí escondido un documento técnico, pero de hace 10 años. Y esa brecha, digamos, esa diferencia entre el caos absoluto de Internet y la evidencia rigurosa que de verdad puede salvar una vida, es el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Y fíjate que la metáfora visual que presentan los documentos sobre este problema es increíble. Describen la investigación sin método como un espacio oscuro, ¿no? Ajá. Donde flotan figuras geométricas al azar. Esferas, cubos, pirámides, todas chocando sin ningún sentido. O sea, la información en su estado más salvaje. Exactamente. Y del otro lado de la ilustración muestran el objetivo ideal, que es una cuadrícula perfecta donde cada punto conecta lógicamente con los demás. Claro. Transformar ese caos en una red utilizable. Sí, porque hay que entender que los motores de búsqueda comerciales están diseñados para vender publicidad, no para hacer ciencia. Es que escribir una frase completa en la barrita de búsqueda y rezar para que la máquina entienda el contexto ya no funciona a nivel académico. Para nada. Esa ilusión de que Google o cualquier buscador tiene todo el conocimiento humano mágicamente catalogado se rompe a los 2 minutos de intentar hacer una revisión seria. Sí, y el primer gran obstáculo que marcan las fuentes para salir de ese abismo, fíjate que no es un software súper complejo. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Es el idioma. El lenguaje coloquial es el enemigo número 1 de la precisión documental. Claro, intentar buscar ciencia con lenguaje de calle no tiene sentido. Es como buscar un libro, una biblioteca inmensa donde cada persona inventó su propio nombre para el género literario. Exacto, sería imposible encontrar nada. El problema del lenguaje cotidiano es que es demasiado rico, muta todo el tiempo. Y esa ambigüedad destruye las búsquedas sistemáticas. A ver, danos un ejemplo médico para visualizarlo. Piensa en una misma enfermedad. Puede tener decenas de nombres distintos dependiendo de si estás en México, en Argentina o en España. O incluso la década en la que se publicó el artículo, ¿no? Totalmente. Y si un investigador usa un término coloquial, el algoritmo va a buscar esa palabra exacta y va a ignorar todos los artículos súper valiosos que usaron sinónimos. Pero entonces, ¿cómo solucionamos esto a nivel global? Porque es imposible obligar a millones de científicos a ponerse de acuerdo en una sola palabra. Bueno, por suerte no hay que obligarlos. Para eso se crearon los sistemas de indexación y algo llamado lenguaje controlado. Suena un poco a ciencia ficción eso del lenguaje controlado. Suena súper estricto, sí. Pero en ciencias de la salud esto se ve en los famosos DCS. Ah, los descriptores en ciencias de la salud. Esos mismos. Y su versión internacional en inglés, que son los términos mesh. Y a ver, no funcionan como un diccionario normal que te da definiciones. Funcionan más como un tesauro, digamos. Tal cual. Un tesauro jerárquico. Hay una entidad central que analiza un concepto, le pone una etiqueta oficial y agrupa todos los sinónimos debajo de esa etiqueta. O sea que si uso el término mesh, le estoy diciendo a la base de datos, oye, búscame este concepto. No me importa cómo le haya puesto el autor original. Exactamente. Es como tener un traductor universal para la ciencia. Buenísimo. Entonces, ya que tenemos el idioma correcto, el siguiente paso es saber a dónde ir a buscar. Y los apuntes mencionan un montón de bases de datos. Sí, hay todo un ecosistema ahí afuera. Pero me surge una duda sobre la eficiencia. Empiezan hablando de PubMed, que tiene más de 26 millones de referencias. Es una locura de tamaño. Es enorme, sí. Es el recurso gratuito más usado en biomedicina. Claro, pero si PubMed es tan gigante, y encima gratis, ¿por qué alguien iría a una plataforma privada como Web of Science? Digo, es mucho más pequeña, agrupa unas 12,000 revistas nada más. Es una gran pregunta. Y la respuesta está en la métrica que usan para validar la información. Es volumen contra impacto. A ver, explícame eso. PubMed busca la exhaustividad. Su objetivo es registrar la mayor cantidad de conocimiento médico válido posible. Lo cual está muy bien. Sí, pero Web of Science opera distinto. Son súper selectivos, casi draconianos.
Su algoritmo mide cuántas veces otros científicos citan los trabajos de una revista. Ah, el famoso factor de impacto. Exacto. Entonces, entras a Web of Science cuando no quieres ver todo lo que existe, sino que quieres ir directo a la literatura con mayor influencia comprobada en la comunidad científica. Claro, te filtra lo mejor de lo mejor desde el principio. Así es. Y luego el material menciona a Scopus, que me pareció interesantísimo, porque Scopus procesa todo lo de PubMed, pero añade muchísimas revistas de fuera de Norteamérica y Europa. Ese es el punto clave de Scopus. Viene a mitigar el sesgo geográfico. Que es un problema gravísimo en la ciencia. Gravísimo. Históricamente, las grandes bases del norte global dejaban fuera investigaciones rigurosas de América Latina, de África, de Asia. Y al meter todo eso, Scopus fomenta el intercambio científico sur-sur, ¿no? Totalmente. Si necesitas datos epidemiológicos de una enfermedad tropical, por ejemplo, en Scopus vas a encontrar investigaciones locales que a las bases tradicionales simplemente se les escapan. ¡Qué maravilla! Y bueno, para cosas solo en español, el mapa también señala a Dialnet. Sí, Dialnet es fundamental para la literatura científica hispana. Pero hay una plataforma más que separan del resto con muchísimo énfasis. La colaboración Cochrane. La pintan casi como una categoría aparte. Es que lo es. Cochrane no es un buscador donde pones palabras y te escupe artículos. Es, digamos, una red global de metodólogos. ¿Y qué hacen exactamente? Hacen revisiones sistemáticas súper rigurosas. Básicamente se dedican a purificar el conocimiento. Suena a trabajo pesado. Muy pesado. Toman cientos de ensayos clínicos sobre un mismo tratamiento, revisan la calidad, descartan los que están mal diseñados y te dan una conclusión masticada. O sea, ¿te dicen de una vez por todas si un tratamiento funciona o no? Exacto. Eliminan todo el ruido de leer estudios aislados. Vale, entonces ya tenemos el lenguaje DEX y sabemos en qué bases de datos meternos. Pero aquí hay una trampa, ¿verdad? Sí, una bastante grande. Porque si yo copio y pego todos mis descriptores seguidos en la barra de búsqueda y le doy Enter, el sistema no va a entender que tienen que ver esas palabras entre sí. Claro, porque la arquitectura de estas bases de datos no lee mentes ni intenciones, ejecuta comandos lógicos. Y ahí es donde entra la matemática de las palabras. Exactamente. Los famosos operadores booleanos. Las compuertas lógicas fundamentales, and, or y not. Son la sintaxis para hablar con la máquina. A ver, el operador AND creo que es el más fácil de entender. Sí, es la intersección. Si pongo diabetes AND ejercicio, la máquina sabe que tiene que descartar cualquier documento que hable solo de diabetes o solo de ejercicio. Tienen que estar los dos sí o sí. Tal cual. Su función es reducir los resultados para darte muchísima más precisión. Pero el operador OR hace lo contrario, ¿no? Es como que suma opciones. Exactamente, es expansivo. Si tú pones adolescentes o jóvenes, le estás diciendo a la base de datos que si el artículo tiene cualquiera de las dos palabras, te sirve. O sea que el OR es lo que usamos para agrupar todos los sinónimos que sacamos del lenguaje controlado. Esa es su función principal. Y luego nos queda el NOT. Que funciona como un muro, ¿verdad? Si yo pongo cefalea not migraña, ¡pum!, eliminó de un plumazo cualquier cosa sobre migraña. Sí, limpia tus resultados de variables que te puedan confundir. Pero fíjate que además de estos tres operadores, el material resalta un atajo que me pareció genial. El truncamiento. Ah, sí, usando el asterisco o a veces el signo de dólar. Sí, y el ejemplo de las fuentes es buenísimo para entenderlo. Tienes la palabra Zika y luego usas AND, abres paréntesis y pones Zika con un asterisco al final. Claro, la raíz de la palabra. Exacto. Y luego pones OR y pregnan con otro asterisco. Y el sistema busca embarazo, embarazadas, embarazadas, pregnancy, pregnant, todo de golpe. Es que parece un detalle súper menor, como si fuera solo para no teclear tanto. Sí, un truco de flojera. La palabra te puede costar carísimo. Claro, si se te olvida poner la versión en plural de una palabra, te puedes perder el mejor estudio clínico del mundo. Totalmente. El asterisco es un mecanismo de control de calidad. Evita que la rigidez de la máquina te castigue. Pero a ver, esto nos lleva a un punto súper crítico. Yo puedo ser un maestro de los booleanos, poner todos mis asteriscos perfectos, y aún así, mi búsqueda puede ser un desastre total. Lamentablemente sí. La clínica. La matriz Pico. P-I-C-O. Exacto. Son 4 letras que te obligan a definir tus parámetros antes de siquiera abrir PubMed.
Sin esto, vas a ciegas. A ver, desglosémoslo. Empezamos con la P, que es población o problema. Supongo que decir pacientes diabéticos no es suficiente. Es una receta para el desastre documental. La matriz Pico te exige granularidad. Tienes que decir pacientes pediátricos menores de 12 años con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1. ¡Wow! Súper específico. Sí, porque definir eso ancla tu búsqueda a la realidad de lo que necesitas. Luego viene la I de intervención. Que sería el tratamiento, ¿no? El fármaco nuevo o la terapia que quiero probar. Exacto. Y de ahí pasamos a la C, que es la comparación. Y fíjate, es el punto donde más fallan los investigadores novatos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no comparas? Porque la ciencia no ocurre en el vacío. Tienes que definir contra qué estás probando tu intervención. ¿Es contra un placebo? ¿Contra el tratamiento actual? Claro, porque si no tienes con qué comparar, te puedes engañar creyendo que tu tratamiento es milagroso y a lo mejor fue casualidad. Exactamente. Evita sesgos gigantescos. Y por último tenemos la O, que viene de outcome en inglés, el resultado. ¿Qué es lo que define si el estudio fue un éxito o un fracaso? Como reducir la presión arterial o mejorar la supervivencia. Tal cual. Y lo más interesante de la matriz Pico, no sé si lo notaste, Que se conecta directo con los booleanos. Tuve mi momento ajá leyendo esa parte. es que es un puente perfecto. Literalmente traduces tu pensamiento clínico a código. Agarras toda tu población con sus sinónimos, los juntas con OR, entre paréntesis. Haces lo mismo con la intervención, la comparación y el resultado. Sí. Y luego unes esos 4 bloques gigantes con el operador AND. Te queda una superecuación súper elegante. Pero bueno, metes esa superecuación en la base de datos, le das Enter, y aquí viene el gran dilema del investigador. Uf, sí. O te salen 15,000 resultados, o la pantalla te dice 0 resultados encontrados. Es el dolor de cabeza de siempre. Y para manejar ese dilema hay que entender 2 polos opuestos de la búsqueda, la sensibilidad y la especificidad. O sea, exhaustividad versus precisión. Y el material explicaba que ninguna es buena o mala, sino que depende de lo que busques. Exacto. Son como diales que tú ajustas. La sensibilidad busca no perderse de absolutamente nada relevante. Para visualizar esto, yo me imaginaba la sensibilidad como la pesca comercial. Es como si tiraras una red de arrastre gigante en medio del océano. Seguro que atrapas al pez que quieres. Seguro que sí. Pero el problema viene cuando subes esa red al barco. Ah, claro. Viene llena de botas viejas, llantas y kilos de algas. Ese es el famoso ruido documental. Cuando abusas del operador OR o usas términos muy amplios, la información vital está ahí, pero te condenas a leer miles de cosas que no sirven para encontrarla. Y el polo opuesto es la especificidad, que siguiendo con la analogía del mar, en vez de la red de arrastre, te sumerges con un arpón láser de altísima precisión. Me gusta esa analogía. Vas directo al pez que quieres, disparas y no hay basura, cero ruido. Pero, ¿cuál es el riesgo del arpón? El silencio documental, supongo. Tienes una visión de túnel tan cerrada que el pez perfecto podría pasar nadando a 1 metro tuyo y ni lo ves. Exactamente. Si usas demasiados ands y pones filtros súper estrictos, el sistema te oculta estudios clave. Entonces, si las dos estrategias son tan arriesgadas, ¿cómo eliges? Depende totalmente de tu objetivo. Si vas a hacer una guía internacional de tratamiento, necesitas máxima sensibilidad. Tienes que aguantar todo ese ruido documental porque si te pierdes un solo estudio, puedes afectar a miles de pacientes. Pero si volvemos al médico de urgencias del principio, el que tiene 5 minutos antes de operar, A él la sensibilidad no le sirve de nada. claro, no tiene tiempo de leer 2,000 resúmenes. Necesita alta especificidad. Los 3 mejores artículos en los próximos 20 segundos. Por eso, lo ideal siempre es un proceso iterativo. Empiezas con algo amplio, sensible, para ver qué hay. Y luego vas ajustando, cambiando ORs por ANDs, poniendo filtros, hasta que te quedas con lo mejor. Bien, imaginemos que hicimos todo perfecto. Navegamos el océano, atrapamos 50 artículos científicos impecables. Y ahí es donde mucha gente comete el error más tonto del mundo. Ah, ¿y descargar 50 PDFs? Sí, descargarlos, ponerles nombres como artículo bueno, documento final final
y dejarlos tirados en una carpeta en el escritorio. Y a las 2 semanas ya no sabes de dónde sacaste la cita para tu hipótesis. Es irónico, porque escapas del caos de Internet solo para crear el mismo caos en tu propia computadora. Exacto. Y para evitar esa pesadilla, entran al rescate los gestores de referencias bibliográficas, especialmente Zotero, que es del que más hablan los documentos. Zotero es una maravilla. Más allá de que es de código abierto, lo que cambia las reglas del juego son sus conectores en el navegador. Eso es magia pura. Estás en la página de la revista científica, ves el artículo y no descargas el PDF manualmente. Para nada, le das clic al conector de Zotero y el programa extrae todos los metadatos al instante. Saca el título, los autores, el año, el DOI, todo. Y hasta te guarda el texto completo si está disponible. Todo estructurado en milisegundos. Y la cereza del pastel es cuando estás escribiendo tu documento en Word, le das a un botón y te arma la bibliografía entera sola. Es un alivio gigantesco. Imagínate que mandas tu artículo en formato APA, te lo rechazan, y la siguiente revista te lo pide en formato Vancouver. Uf, cambiar eso a mano tomaría días. Y te equivocarías 1000 veces. Con Zotero cambias el formato con un solo clic. Te quita una carga mental enorme para que te enfoques en la ciencia, no en las comas y los paréntesis. La verdad, viendo todo este recorrido que hicimos hoy, la lógica detrás de toda esta metodología es impecable. Sí, cada paso tiene una razón de ser. Pasamos del caos del lenguaje coloquial al orden de los DEX. Cambiamos las búsquedas a ciegas por la matemática de los booleanos. Filtramos con la matriz Pico y equilibramos la sensibilidad y la especificidad. Y al final lo blindamos todo en Zotero. Y para la gente que nos escucha, es fundamental entender que esto no es burocracia académica para aburrirnos. No, es la base de la medicina basada en evidencia. Exacto. Es lo que garantiza que las decisiones que afectan nuestras vidas estén apoyadas en bases reales y auditables, y no en lo primero que Google decidió mostrarnos. Totalmente. Pero, para ir cerrando este análisis a fondo, hay una reflexión en el material que me dejó pensando muchísimo sobre el futuro. Sobre la inteligencia artificial. Sí. Hablan de cómo la inteligencia artificial pronto va a hacer todo este trabajo mecánico por nosotros. Va a armar las ecuaciones lógicas y extraer metadatos en microsegundos. Es que la mecánica de cómo buscar en una base de datos pronto será totalmente automatizada. Entonces, si la IA va a ordenar el caos, ¿qué nos queda a nosotros como investigadores? Nos queda lo más importante. La IA te va a dar respuestas impecables, rapidísimo. Pero la inteligencia artificial no tiene la capacidad de notar qué es lo que no sabemos. No puede identificar vacíos en el conocimiento. Claro, no tiene curiosidad humana ni el contexto ético. Exactamente. El verdadero valor de quien investiga ya no será saber cómo buscar, sino el arte de saber qué preguntar. Formular la pregunta Pico original. Tal cual. La calidad de la ciencia va a estar limitada únicamente por la calidad de nuestras preguntas y nuestra claridad analítica. Wow. Creo que esa es la reflexión perfecta para quienes están del otro lado escuchando. La próxima vez que abran su computadora para iniciar una investigación, antes de correr a pedirle a la máquina que busque, vale la pena detenerse un segundo. Sí, pensar bien qué quieres saber. Analizar esa primera gran duda. Porque en esa pregunta que diseñas ya está escrito el límite de lo que vas a poder descubrir. No lo pudiste haber dicho mejor. Un cierre excelente para nuestra inmersión de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis.